Buenas tardes, mi nombre es Cindy González. Les voy a dar un concepto general de la obra Amar por razón de Estado. Esta narra un romance secreto entre Enrique, un caballero cuya identidad es desconocida al principio, y Leonora, que es una noble viuda hermana del duque de Cleves. El conflicto estalla cuando el duque descubre un intruso, que es Enrique, en sus jardines, lo que pone en riesgo para él el honor de su familia. La idea principal de esto gira en torno a cómo los personajes deben recurrir a la razón de Estado, el uso de la astucia y la política para preservar el orden social y el poder, para encubrir sus sentimientos y evitar una tragedia. Bueno, un análisis del conflicto central en Amor por razón de Estado puede ser, por ejemplo, el concepto de razón de Estado es la necesidad de actuar con astucia y fingimiento para preservar el poder y la reputación. Leonora lo define claramente cuando decide aceptar un matrimonio por conveniencia para encubrir su amor real. Dice, he de fingir que lo quiero por solo razón de Estado. La atención del secreto. Enrique y Leonora llevan un año de matrimonio secreto, desafiando las leyes de su rango, pues Enrique es percibido inicialmente como un hidalgo de menor nivel. Y el conflicto estalla cuando el duque descubre a un intruso en sus jardines, lo que interpreta como una caída de su honor. Decisiones de los personajes. Bueno, Leonora, su decisión más importante es mentirle al hermano, o sea, al duque. Al ser descubierta la escala en su ventana, ella convence al duque de que el hombre era el marqués Ludovico y que ella lo acepta por conveniencia política. Esto es una razón de Estado personal, porque prefiere una mentira honorable a una verdad que le traiga la muerte a Enrique. Enrique, por ejemplo, decide aceptar una cadena de engaños y dobles identidades para desviar las sospechas del duque. Acepta fingir que ama a Isabela, que es la hermana de Leonora, lo que genera celos y caos. Y acepta cargos de alto poder otorgados por la duquesa, lo que aumenta las sospechas de un romance prohibido con ella. Y por ejemplo, el duque de Cleves, su lógica es institucional. Para él la verdad es secundaria a la reputación pública. Llega a decir que el agravio no lo es mientras no se diga. Su decisión final de casar a sus hermanas a la fuerza es su forma de soldar el daño que cree que su honor ha sufrido. Buenas noches, mi nombre es Juliana Canaval y en compañía de mi grupo vamos a hablar sobre el libro Amor por razón de Estado. Me corresponde la parte de opinión personal y a continuación. Empecemos por el conflicto y la esencia del título. Lo que más me impacta de la obra es ver cómo Enrique, que es una persona sabia y leal, está totalmente condicionado por su estatus o nivel social, algo que se veía mucho en esa época. Por eso existían matrimonios fallidos y con apariencias, asuntos y vínculos forzados, porque las personas antes se fijaban mucho en lo superficial. No quiere decir que actualmente no siga sucediendo, pero son muy pocos los casos porque la gente ha abierto más su mente y ha creado más conciencia. Pero para el duque eso no es nada, ya que se revela que tiene sangre real, y esto nos invita a cuestionar si en nuestras organizaciones actuales realmente valoramos el talento y la integridad, o si seguimos atrapados en la tiranía de los títulos y las conexiones. La razón de Estado como máscara de supervivencia. Considero que las decisiones de Leonora son una muestra brillante táctica, pero de una triste realidad moral. Ella se ve obligada a usar la razón de Estado como una máscara para mentir, fingiendo amar a una persona para salvar su vida y su reputación. Ahí es donde hablo de mantener apariencias. Es una crítica, pero es algo que se ve mucho y es feroz, porque es un sistema en donde la honestidad es un peligro y los líderes prefieren una mentira a una verdad que desafíe el orden establecido. Desde una perspectiva moderna, el honor del duque de Cleves es equivalente a la reputación de una marca.
Un líder que solo se preocupa por la imagen externa está ignorando los conflictos internos, está construyendo sobre una base falsa que tarde o temprano dañará la confianza. La conclusión para el cierre del video y de mi parte es que Amar por razón de Estado no es solo una comedia de enredos del pasado, es un espejo de nuestra sociedad actual. Nos enseña que cuando una organización valora más las apariencias que la autenticidad, obliga a sus miembros a vivir en un engaño constante. Al final, el final feliz, entre comillas, de la obra solo ocurre porque la suerte alinea los sentimientos con el poder, pero en la vida real ese equilibrio es mucho más difícil de alcanzar. Opino que, bueno, para agregar algo más a mi opinión personal, que las personas valemos por lo que hacemos, que hay que actuar desde el corazón y que de nada sirve fingir algo que no existe. Buenas noches, mi nombre es Jessica Martínez Cárcamo y voy a dar mi opinión sobre cómo la novela Amar por razón de Estado, creada por Tirso de Molina, puede relacionarse con el entorno organizacional de una empresa. El libro Amar por razón de Estado me pareció interesante porque muestra cómo muchas decisiones importantes no se toman desde los sentimientos, sino desde lo que más conviene a un Estado. A lo largo de la obra, los personajes que tienen poder deben actuar con responsabilidad y pensar en el bienestar general, incluso si eso significa dejar a un lado lo que quieren personalmente. En varios momentos, los personajes toman decisiones como formar alianzas o aceptar compromisos que no nacen del amor, sino de la necesidad de mantener la estabilidad y el orden. Ellos actúan así porque entienden que sus decisiones afectan a muchas personas. También se ve que viven conflictos internos porque sienten una cosa, pero saben que deben hacer otra. Esto muestra que liderar no es fácil y que muchas veces implica sacrificios personales. Si lo relacionamos con el entorno organizacional, creo que pasa algo muy parecido dentro de las empresas. En una organización, los directivos no siempre pueden tomar decisiones basadas en lo que les gusta o en lo que sienten, sino en lo que más beneficie a la empresa. Por ejemplo, a veces se deben hacer cambios, tomar decisiones difíciles o priorizar ciertos intereses para mantener la estabilidad del negocio, así como los personajes buscan mantener la estabilidad del Estado. Además, en el entorno organizacional existen diferentes factores como el económico, social y competitivo que influyen en las decisiones, igual que en el libro influyen las condiciones políticas. Los líderes deben analizar bien la situación antes de actuar, pensando en el futuro y no solo en el presente. Esto se parece mucho a la idea de razón de Estado, pero aplicada a una empresa donde sería como razón organizacional. También considero que el libro enseña mucho sobre el liderazgo. Un buen líder, tanto en la política como en la administración, debe ser capaz de tomar decisiones racionales, asumir las consecuencias y pensar en el bienestar colectivo. No se trata solo de mandar, sino de tener criterio y responsabilidad. En conclusión, creo que el libro no solo habla de política y amor, sino que también deja enseñanzas que se pueden aplicar al mundo de la administración. Me hizo entender que en el entorno organizacional es muy importante tomar decisiones estratégicas, aunque a veces no sean las más fáciles a nivel personal. Bueno, un ejemplo de una situación real puede ser el honor de una empresa familiar en Colombia. Por decir, una empresa familiar de Colombia, donde el apellido es el activo más importante, que es algo que se ve mucho acá,
Supongamos que el heredero de esta compañía mantiene una relación sentimental con un directivo de la competencia o con alguien que su familia considere desigual o arriesgado, o sea, que no tenga el mismo estrato socioeconómico, por ejemplo. El conflicto se da en que si esta relación se hace pública, las acciones pueden bajar, los socios pueden perder la confianza y el buen nombre de la familia se puede manchar. Entonces ahí es donde entra la razón de estado corporativa. La decisión puede ser, al igual que Leonora, este heredero puede verse obligado a ocultar su relación o a fingir una alianza o matrimonio con otra persona de su mismo nivel socioeconómico para tranquilizar a los inversionistas, que en este caso sería el duque, para hacer una comparación con la obra. Bueno, la conclusión es que en Colombia muchas decisiones de liderazgo no se toman por eficiencia técnica, sino por preservar así un linaje, el buen nombre de un prestigio de una familia o el control del poder, demostrando así que el concepto de Tirso Molina sigue vivo en la actualidad. Al igual que en el siglo de oro, hoy seguimos viendo cómo el poder nos obliga a usar máscaras. ¿Hasta dónde estaremos dispuestos a llegar por razón de Estado para proteger nuestra reputación? Es la pregunta que cabe aquí en esta situación.